La vida de un camionero es solitaria. Pasas más tiempo en la carretera que en casa, con tu familia. Con el paso de los años, las carreteras se convierten en tu segundo hogar. Me llamo Eduardo Sánchez, pero mis compañeros me llaman Lalo. Llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México, llevando cargas de un lugar a otro, viviendo historias que nadie creería. Sin embargo, hay una que me marcó de por vida, y cada vez que la recuerdo, un escalofrío me recorre la espalda. Era una noche oscura y lluviosa de octubre, justo después del Día de Muertos. El aire estaba cargado de humedad, y las luces de mi camión apenas lograban perforar la densa cortina de agua que caía sin cesar. Había tomado una carga desde Veracruz hasta la Ciudad de México, y el camino me llevaba por la serpenteante carretera de la Sierra Madre Oriental. Conocía bien esa ruta, pero esa noche todo parecía diferente, como si el paisaje mismo estuviera observándome. Mi mente vagaba entre recuerdos y pensamientos, tratando de mantenerme despierto. La carretera estaba desierta y la lluvia constante golpeaba el parabrisas como un tambor monótono. Encendí la radio para tener algo de compañía, pero solo se escuchaba estática y algunas canciones viejas que apenas se distinguían. Era una de esas noches en las que el tiempo parece detenerse y los kilómetros se alargan interminablemente. Decidí parar un momento para estirar las piernas y despejarme. Encontré un pequeño espacio a un lado de la carretera, cerca de un viejo puente que cruzaba un río. Apagué el motor y bajé del camión, sintiendo el frío calar en mis huesos. Me puse mi chaqueta y caminé hacia el puente. El sonido del agua era relajante a pesar del clima. Al llegar al puente, vi algo que me heló la sangre. A unos metros de la orilla flotaba el cuerpo de un niño. Parecía estar boca abajo, inmóvil. Mi corazón se aceleró y sin pensarlo 2 veces bajé corriendo hacia el río. Grité con todas mis fuerzas: «Oye, niño, ¿estás bien?». No hubo respuesta. Me quité los zapatos y me adentré en el agua fría, luchando contra la corriente. El cuerpo del niño estaba más cerca de lo que pensaba, pero cuando lo alcancé y traté de voltearlo, mis manos atravesaron su cuerpo como si fuera humo. En ese instante, el agua a mi alrededor se tiñó de rojo y un grito desgarrador llenó el aire. Salí del agua como pude, jadeando y temblando. Miré alrededor desesperado, pero no había rastro del niño ni de la sangre. Me sentía confundido y asustado. Volví a mi camión, empapado y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Arranqué el motor y me fui de allí lo más rápido que pude, pero la imagen del niño flotando en el río no me dejaba en paz. Horas más tarde, llegué a un pequeño restaurante de carretera. Necesitaba descansar y aclarar mi mente. Entré, buscando un poco de calor y compañía. El lugar estaba casi vacío, solo un par de camioneros más, y el dueño, un hombre de mediana edad con una expresión cansada pero amable. Me senté en una mesa y pedí un café bien cargado. «Parece que has visto un fantasma, amigo», dijo el dueño mientras me servía el café. Lo miré, dudando si contarle lo que había visto. Finalmente decidí que hablarlo me ayudaría a entender lo que había pasado. «No sé cómo explicarlo», empecé, «pero creo que vi a un niño en el río, cerca del puente. Estaba flotando y cuando intenté ayudarlo, desapareció. El agua se tiñó de rojo». El dueño me observó con atención y luego se sentó frente a mí. «No eres el primero que ve algo así en ese río», dijo en voz baja. «Ese lugar tiene una historia oscura. Dicen que hace muchos años, durante la Revolución Mexicana, hubo una masacre cerca de ese puente. Los cuerpos de mujeres y niños fueron arrojados al río, y desde entonces hay quienes aseguran verlos, especialmente en noches como esta». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Había visto uno de esos espíritus? «¿Y qué se supone que debo hacer?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Algunos dicen que rezar ayuda, otros llevan ofrendas al río.
pero la verdad es que nadie sabe con certeza. Solo ten cuidado en esa carretera y si puedes, evita ese puente. Asentí, sintiéndome un poco más tranquilo, pero aún con miedo. Terminé mi café y pagué la cuenta. Antes de irme, el dueño me dio un pequeño amuleto. «Llévalo contigo, puede que te proteja», dijo con una sonrisa. Agradecí el gesto y guardé el amuleto en mi bolsillo. Volví al camión y continué mi viaje, pero la sensación de estar siendo observado no desaparecía. La carretera seguía desierta y la lluvia no daba tregua. Con el tiempo, la noche comenzó a aclararse y el amanecer trajo consigo un poco de alivio. Sin embargo, la experiencia en el río quedó grabada en mi mente. Nunca volví a tomar esa ruta y cada vez que alguien me pregunta sobre el puente del río, solo les digo que eviten ese lugar. La vida de un camionero es solitaria, pero algunas noches la soledad se convierte en terror y es en esos momentos cuando entiendes que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, fuerzas más allá de nuestra comprensión. Yo aprendí esa lección en una noche oscura de octubre y nunca la olvidaré. Mi nombre es Javier El Pato Jiménez y llevo más de 30 años manejando camiones a lo largo y ancho de las carreteras de México. Mis compañeros me conocen por ser un tipo recio, de esos que no le teme a nada ni a nadie. Sin embargo, hay algo que me pasó hace unos años que aún me sigue atormentando. Cada vez que cierro los ojos, siento esa mano fría y fantasmal, esa maldita mano que casi me arrastra al infierno. Nací en un pequeño pueblo en el estado de Jalisco. Mi padre fue un camionero, al igual que mi abuelo, así que el destino parecía estar sellado para mí desde el momento en que nací. Crecí entre el ruido de los motores y el olor a diésel. A los 18 años conseguí mi primer trabajo como ayudante de un camionero viejo y cascarrabias que me enseñó todo lo que necesitaba saber. A los 25 ya tenía mi propio camión, un viejo Kenworth que había pertenecido a mi padre. Mi vida siempre fue la carretera. Me gustaba la libertad que me daba, el no estar atado a ningún lugar en particular. Pero esa misma libertad vino con su propia cuota de peligros y experiencias que me dejaron cicatrices tanto en el cuerpo como en el alma. Ninguna, sin embargo, tan profunda como la que estoy a punto de contar. Era una noche oscura de noviembre cuando comenzó todo. Había recogido una carga de frutas en Veracruz y me dirigía a Guadalajara. Era una ruta que conocía bien, pero esa noche todo se sentía diferente. La carretera estaba desierta y la niebla era tan espesa que apenas podía ver unos metros delante de mí. Decidí encender la radio para mantenerme despierto, pero la estática y las interferencias me obligaron a apagarla. «Pinche radio, siempre falla cuando más la necesito», murmuré para mí mismo. A medida que avanzaba, comencé a sentir un frío que me calaba hasta los huesos, a pesar de que la calefacción del camión estaba encendida. El ambiente se volvía cada vez más pesado, como si una presencia invisible me estuviera observando. Intenté ignorarlo y concentrarme en la carretera, pero el malestar no desaparecía. De repente, sentí un tirón en mi brazo derecho. Miré hacia abajo y vi, con horror, una mano pálida y translúcida agarrando mi brazo con una fuerza descomunal. La mano era fría como el hielo y sus dedos se clavaban en mi carne como garras. «¿Qué chingados es esto?», grité, intentando soltarme. La mano parecía querer arrastrarme fuera del camión. Solté el volante con la mano izquierda y traté de zafarme de su agarre, pero era inútil. La fuerza de esa cosa era inhumana. En mi desesperación, pisé el freno a fondo, haciendo que el camión derrapara y se detuviera en seco. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mano había desaparecido, pero el miedo seguía ahí, latente. Salí del camión, respirando con dificultad, y miré a mi alrededor. No había nadie, solo la niebla y el eco de mis propios gritos. «Tranquilo, Pato, tranquilo, solo fue tu imaginación», me dije a mí mismo, aunque sabía que no era cierto.
Decidí seguir adelante, convencido de que lo mejor era llegar a mi destino lo más pronto posible, pero a medida que avanzaba, la sensación de ser observado se hacía más intensa. Cada sombra, cada susurro del viento, me ponían los pelos de punta. Sentía que esa cosa seguía ahí, acechándome. No tardé en darme cuenta de que la mano no era lo único extraño esa noche. Los faros del camión comenzaban a parpadear y el motor, que siempre había sido confiable, empezaba a hacer ruidos extraños. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral cuando, de repente, la radio se encendió sola y una voz susurrante llenó la cabina. «No escaparás, Javier», decía la voz, arrastrando las palabras. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», grité, tratando de mantener el control del volante. La voz se rió, un sonido gutural y escalofriante que resonó en mis oídos. Intenté apagar la radio, pero los controles no respondían. El pánico se apoderó de mí cuando vi que la mano volvía a aparecer, esta vez en el volante, girándolo con una fuerza que yo no podía contrarrestar. El camión comenzó a desviarse hacia un barranco. Luché con todas mis fuerzas para recuperar el control, pero la mano no cedía. Estaba a punto de resignarme a mi destino cuando, de la nada, una luz cegadora iluminó la carretera. Sentí una sacudida y, de repente, todo se volvió negro. Desperté en una cama de hospital, con la cabeza vendada y el cuerpo adolorido. A mi lado, una enfermera me miraba con preocupación. «Tranquilo, señor Jiménez, está a salvo», me dijo, tratando de calmarme. «¿Qué pasó?», pregunté, con la voz ronca. «Tuvo un accidente. Su camión se salió de la carretera, pero logró sobrevivir. Es un milagro que esté vivo». «¿Y la mano? ¿Dónde está la mano?», pregunté, recordando con horror lo sucedido. La enfermera me miró confundida. «¿Qué mano, señor Jiménez?», intenté explicarle, pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que mi historia sonaba como la de un loco. Nadie me creyó. Dijeron que había sufrido un shock y que probablemente todo fue producto de mi imaginación. A pesar de lo que me había pasado, no podía dejar mi vida en la carretera. Después de unas semanas de recuperación, volví a conducir. El miedo seguía ahí, acechándome en cada curva, en cada sombra. Pero no podía dejar que eso me venciera. Tenía que seguir adelante, por mi familia y por mí mismo. Sin embargo, algo había cambiado en mí. Cada vez que conducía de noche, sentía esa presencia, esa mano que me había agarrado. Nunca más volví a ver la mano, pero su recuerdo me perseguía. Había noches en las que no podía dormir, atormentado por pesadillas en las que esa cosa me arrastraba al abismo. Un día, mientras estaba en una parada de descanso, un viejo camionero se me acercó. Tenía una mirada seria y unos ojos que parecían haber visto demasiadas cosas. «Oye, Pato, escuché lo que te pasó. No eres el primero, ¿sabes? Esa mano, algunos la llaman la mano del diablo. Dicen que se aparece a los que han hecho algo malo en su vida, algo que no pueden perdonarse a sí mismos». Sus palabras me dejaron helado. ¿Había algo en mi pasado que me perseguía? Recordé una noche, hace muchos años, cuando había atropellado a un hombre en la carretera. Nunca supe si sobrevivió o no, y el remordimiento siempre había estado ahí, enterrado en lo más profundo de mi mente. «¿Qué puedo hacer?», le pregunté al viejo. «Dicen que la única forma de librarse de ella es enfrentarse a tus demonios, pedir perdón y hacer las paces contigo mismo. No será fácil, pero es la única forma». Decidí que tenía que intentarlo. Volví a la carretera donde había atropellado a aquel hombre, esperando encontrar algún indicio de su destino. Pasé días buscando, hablando con la gente de los pueblos cercanos, pero nadie sabía nada. Justo cuando estaba a punto de rendirme, encontré a una mujer mayor que recordaba haber oído sobre un hombre que fue atropellado hace muchos años. Me llevó a una pequeña casa al borde del pueblo, donde vivía un anciano con una pierna de madera. «Él es Pato, es el hombre al que atropellaste.
El anciano me miró con una mezcla de sorpresa y desdén cuando le expliqué quién era y por qué estaba allí. ¿Vienes a buscar redención después de tantos años?, dijo con una voz áspera. Sí, no puedo seguir viviendo con esta culpa. Lo siento, de verdad lo siento. El anciano me miró en silencio por un largo tiempo antes de suspirar profundamente. El pasado no se puede cambiar, pero al menos has tenido el valor de enfrentar tus errores. Te perdono, pero también debes perdonarte a ti mismo. Desde ese día, la presencia de la mano del diablo comenzó a desvanecerse. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes y, poco a poco, volví a encontrar algo de paz en la carretera. Sin embargo, nunca olvidaré lo que me pasó ni la lección que aprendí. Ahora, cuando encuentro a otros camioneros en las paradas de descanso, les cuento mi historia. No todos me creen, pero espero que al menos uno de ellos escuche y entienda que, en la carretera, no solo nos enfrentamos a los peligros del camino, sino también a los demonios de nuestro pasado. La mano del diablo puede aparecer de muchas formas, pero al final todos debemos enfrentar nuestras propias culpas y encontrar la manera de redimirnos, porque solo entonces podremos seguir adelante, libres de las cadenas que nosotros mismos hemos forjado. Mi nombre es Martín Juárez, un camionero mexicano de 45 años. Con más de 2 décadas recorriendo las carreteras del país. Mi vida siempre ha sido el camino, el asfalto interminable y las largas horas de soledad acompañadas por el rugido del motor y la música que sale de la radio. Mi esposa, María, y mis 2 hijos, Diego y Sofía, siempre me esperan en casa, haciendo que cada regreso sea un alivio y una alegría. Sin embargo, hay una noche en particular que marcó mi vida de una manera que nunca podré olvidar. Esta es la historia de esa noche, una historia que aún me persigue en mis sueños y que ha cambiado mi manera de ver el mundo para siempre. Era una noche oscura y tormentosa, una de esas en las que apenas puedes ver más allá de las luces de tu propio camión. Había aceptado una entrega de última hora desde Guadalajara hasta un pequeño pueblo en la costa del Pacífico. El recorrido era largo y complicado, lleno de curvas peligrosas y acantilados que caían abruptamente hacia el mar. La lluvia no hacía más que añadirle un toque de peligro a la situación, haciendo que cada kilómetro fuera un desafío. Martín, no olvides tener cuidado, amor, me dijo María antes de salir. Con esta tormenta, las carreteras pueden ser traicioneras. Lo sé, mi amor. No te preocupes, llegaré a tiempo y con cuidado, le respondí, tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. Mientras avanzaba por la carretera, la lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas y el ruido del agua y el viento era casi ensordecedor. Las luces de mi camión apenas iluminaban el camino delante de mí y tenía que concentrarme intensamente para mantener el control del vehículo. Después de unas horas de conducir bajo estas condiciones, comencé a sentir el cansancio. Decidí detenerme en una pequeña área de descanso para estirar las piernas y tomar un café. En la pequeña tienda de la estación de servicio, el encargado, un hombre mayor con una mirada cansada, me advirtió sobre el tramo de carretera que tenía por delante. «Ten cuidado, muchacho», dijo mientras me entregaba el café. «Esa carretera es peligrosa en el mejor de los casos, pero con esta tormenta, bueno, solo asegúrate de no distraerte». Asentí, agradecido por el consejo, aunque en ese momento no podía imaginar lo que estaba por venir. De vuelta en el camión, seguí conduciendo. La tormenta no mostraba signos de ceder. Las curvas cerradas y el terreno escarpado me mantenían en alerta máxima. Fue en una de esas curvas, justo antes de un acantilado particularmente pronunciado, que lo vi por primera vez. Un hombre, de pie al borde del acantilado, inmóvil bajo la lluvia torrencial. Sus ropas estaban empapadas y su cabello oscuro le caía sobre el rostro. A pesar de la distancia, pude sentir que sus ojos estaban fijos en mí, observándome intensamente.
Reduje la velocidad, intrigado y preocupado al mismo tiempo. ¿Qué hacía alguien en un lugar tan peligroso bajo una tormenta como esa? Detuve el camión a un lado de la carretera y bajé, el viento y la lluvia golpeándome con fuerza. Grité hacia el hombre, tratando de hacerle entender que estaba en peligro. «Oye, ¿estás bien? Aléjate del borde». El hombre no respondió. En cambio, dio un paso hacia el borde, sus ojos aún fijos en mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras daba otro paso hasta que finalmente desapareció en la oscuridad, como si hubiera saltado al vacío. Corrí hacia el borde del acantilado, mi corazón latiendo con fuerza. Miré hacia abajo, esperando ver su cuerpo en las rocas o en el agua agitada, pero no había nada. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Volví al camión, empapado y temblando. No podía creer lo que acababa de presenciar. Traté de convencerme de que mis ojos me habían jugado una mala pasada, de que el cansancio y la tormenta me habían hecho ver cosas. Pero mientras seguía conduciendo, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. A medida que avanzaba, comencé a notar cosas extrañas. Las luces del camión parpadeaban intermitentemente y el motor hacía ruidos extraños. Me sentía observado, como si alguien estuviera en la cabina conmigo, aunque sabía que estaba solo. El clima empeoraba y cada vez que miraba por el espejo retrovisor, tenía la inquietante sensación de que veía una figura oscura parada en la distancia. La siguiente parada fue en un pequeño pueblo costero, donde debía hacer la entrega. Llegué a la bodega justo antes del amanecer, agotado y perturbado por la experiencia. Mientras descargaban la mercancía, hablé con uno de los trabajadores locales, un hombre llamado Pedro. «Tuve una noche bastante extraña en la carretera», le dije, tratando de sonar casual. «Vi a un hombre en un acantilado. Parecía como si hubiera saltado». Pedro me miró con una expresión seria y preocupada. «¿Dónde lo viste?» «Unos 20 kilómetros antes de llegar aquí, en una curva peligrosa cerca del acantilado». Pedro asintió lentamente. «¿Has visto al hombre del acantilado? Hace años, un joven se suicidó en ese lugar. Desde entonces, algunos dicen que su espíritu sigue rondando, apareciéndose a los conductores durante tormentas como esta. La mayoría de los que lo ven tienen accidentes o cosas peores». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No quería creer en esas historias, pero no podía ignorar lo que había visto y sentido. Agradecí a Pedro por la información y terminé mi trabajo lo más rápido posible. El camino de regreso a casa fue igual de desafiante. La tormenta no cedía y cada kilómetro parecía interminable. A pesar de mi miedo, traté de concentrarme en la carretera y mantenerme alerta, pero la sensación de ser observado nunca me abandonó. A mitad del camino de regreso, en otro tramo peligroso de la carretera, las luces del camión fallaron por completo, dejándome en completa oscuridad. Frené bruscamente, tratando de evitar cualquier accidente. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. El mismo hombre del acantilado, parado en medio de la carretera, mirándome fijamente. El terror se apoderó de mí. Grité, tratando de sacudirme la imagen de la cabeza, pero él no desaparecía. En un acto desesperado, aceleré, esperando que el camión pasara a través de la figura. Pero cuando lo hice, sentí un impacto fuerte y el camión se desvió, chocando contra las barreras de la carretera. Cuando recuperé la conciencia, el camión estaba destrozado y yo atrapado dentro. Mis heridas eran serias, pero lo peor era la sensación de que no estaba solo. Sentía su presencia, fría y maligna, como si estuviera justo detrás de mí. Con gran esfuerzo, logré salir del camión y arrastrarme hasta el borde de la carretera. La tormenta había cesado y el amanecer comenzaba a romper en el horizonte. Sentí una mano en mi hombro y me di la vuelta rápidamente, esperando ver al hombre del acantilado. Pero no había nadie, solo el vacío y el silencio de la mañana.
Los servicios de emergencia llegaron poco después, alertados por otros conductores que habían visto el accidente. Fui llevado al hospital, donde pasé semanas recuperándome de mis heridas. Los médicos y enfermeras me dijeron que tuve suerte de estar vivo, pero yo sabía que no era solo suerte. Desde esa noche, mi vida ha cambiado. Ya no soy el mismo hombre que era antes. Las carreteras, que antes me daban una sensación de libertad y aventura, ahora me llenan de miedo y ansiedad. Dejé de conducir largas distancias y solo acepto trabajos locales, cerca de casa. María y mis hijos notaron el cambio, y aunque trato de no preocuparlos, saben que algo me atormenta. Nunca le conté a nadie más sobre lo que vi esa noche. La historia del hombre del acantilado se ha convertido en un oscuro secreto que llevo conmigo, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni explicar, y cada vez que una tormenta se avecina, cierro los ojos y rezo para no volver a ver esos ojos fijos en mí desde el borde de la oscuridad. Soy camionero. Este trabajo me ha llevado por las carreteras de todo México, desde las montañas del norte hasta las selvas del sur. Aunque la mayoría de los viajes son rutinarios, hay ciertas experiencias que no puedo olvidar. Una de ellas es la que ocurrió una noche en la Sierra de Puebla, un evento que me ha perseguido desde entonces. Nací en un pequeño pueblo en el estado de Hidalgo, donde la vida era simple y tranquila. Desde joven me fascinaban los camiones. Mi padre era camionero y solía llevarme con él en sus viajes cortos. Ahí nació mi pasión por la carretera y los vehículos pesados. A los 18 años obtuve mi licencia y comencé a trabajar en una empresa de transporte local. Con el tiempo, me convertí en uno de los conductores más confiables y experimentados de la empresa. A lo largo de mi carrera he visto de todo: accidentes, animales cruzando la carretera e incluso robos. Pero nunca había experimentado nada sobrenatural hasta esa noche. Aquella noche cambió mi vida para siempre y me hizo cuestionar la realidad de las cosas que uno puede encontrar en las oscuras y solitarias carreteras de México. Era una noche fría y oscura, sin luna. Había salido de la Ciudad de México con una carga de productos electrónicos que debía entregar en Veracruz. Mi ruta me llevaba a través de la Sierra de Puebla, un camino serpenteante y peligroso conocido por sus curvas cerradas y su densa niebla. La carretera estaba desierta, apenas veía unos pocos metros delante de mí debido a la niebla espesa. Conducía con precaución, manteniendo la vista fija en la línea blanca del borde de la carretera. La radio apenas captaba señal, así que la apagué y me sumergí en el silencio de la noche, solo interrumpido por el rugido constante del motor. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando lo vi. Un hombre en bicicleta apareció de la nada, cruzando la carretera justo frente a mí. Frené bruscamente, sintiendo cómo los neumáticos patinaban en el asfalto mojado. El camión se detuvo a pocos metros del lugar donde había visto al hombre. ¿Qué demonios fue eso?, murmuré, aún con el corazón latiendo acelerado. Salí de la cabina con una linterna en mano, iluminando la carretera en busca del ciclista. No había rastro de él ni de la bicicleta. La niebla parecía habérselos tragado. Caminé unos metros en cada dirección, llamando en voz alta. «Oye, ¿estás bien? ¿Dónde estás?» No obtuve respuesta. El silencio era inquietante y la sensación de que alguien o algo me observaba era palpable. Regresé al camión y me quedé unos minutos en la cabina, intentando calmarme. Tal vez lo imaginé, pensé, aunque en el fondo sabía que lo había visto claramente. No podía quedarme ahí toda la noche, así que decidí continuar el viaje, pero no pude sacarme la imagen del hombre de la bicicleta de la cabeza. Al llegar a Veracruz, al día siguiente, mencioné el incidente a algunos colegas en la terminal de carga. Sus reacciones variaron desde la incredulidad hasta la preocupación. ¿Estás seguro de que no fue un animal? A veces, la niebla juega trucos con la vista, sugirió uno de ellos. Podría ser.
pero se veía claramente como un hombre en bicicleta, insistí. Uno de los conductores más veteranos, don Manuel, escuchó nuestra conversación y se acercó. Juan, lo que viste no es una ilusión. Muchos han reportado ver a ese hombre de la bicicleta en esa misma carretera, dijo con seriedad. Le pedí que me contara más, y así lo hizo. Según don Manuel, la leyenda del hombre de la bicicleta se remontaba a varios años atrás. Se decía que un ciclista había sido atropellado y muerto en esa carretera en circunstancias misteriosas. Desde entonces, su espíritu vagaba por la carretera, apareciéndose a los conductores desprevenidos. Dicen que si lo ves, es una advertencia de peligro. Debes tener mucho cuidado en tu próximo viaje por esa ruta, me advirtió don Manuel. Pasaron unos meses antes de que tuviera que volver a tomar esa ruta. Durante ese tiempo, no podía dejar de pensar en el hombre de la bicicleta. ¿Era realmente un espíritu o simplemente mi mente jugándome una mala pasada? Cuando finalmente tuve que hacer otro viaje a Veracruz, decidí tomar la misma ruta a través de la Sierra de Puebla. Esta vez estaba preparado. Llevé conmigo una cámara de video con la esperanza de capturar cualquier cosa fuera de lo normal. La noche era similar a la anterior, oscura, fría y con una niebla espesa. Mantenía los ojos bien abiertos, escaneando constantemente la carretera en busca de cualquier movimiento. Aproximadamente a la misma hora y en el mismo lugar donde había visto al ciclista antes, la temperatura dentro de la cabina pareció bajar de golpe. Encendí la cámara y la coloqué en el tablero, grabando todo lo que sucedía frente a mí. Sentía el mismo escalofrío que la primera vez. De repente, ahí estaba de nuevo, el hombre en la bicicleta, cruzando la carretera. «No puede ser», exclamé, frenando bruscamente una vez más. Esta vez, no dudé en salir del camión con la cámara en mano. Iluminé la carretera con la linterna y grabé todo a mi alrededor. No había rastro del ciclista. Caminé unos metros, llamándolo de nuevo, pero el silencio era ensordecedor. Cuando revisé la grabación más tarde, el hombre de la bicicleta no aparecía en el video. Solo estaba yo, frenando de golpe y saliendo del camión. Decidí investigar más a fondo sobre la leyenda del ciclista. Contacté a personas en los pueblos cercanos y revisé archivos de periódicos locales. Encontré una noticia antigua sobre un ciclista que había muerto en un accidente en esa carretera, justo en el mismo lugar donde lo había visto. El hombre se llamaba Roberto Sánchez y, según el artículo, había sido un ciclista amateur que entrenaba para una competencia cuando fue atropellado por un camión. El conductor nunca fue identificado y el caso quedó sin resolver. La historia coincidía perfectamente con lo que había experimentado. Algunas semanas después, decidí llevar un ramo de flores al lugar del accidente en honor a Roberto. Sentía que debía hacer algo para calmar su espíritu. Al llegar al lugar, coloqué las flores al costado de la carretera y recé una oración por él. «Roberto, no sé si puedas oírme, pero espero que encuentres paz. Lamento mucho lo que te pasó», murmuré, dejando las flores en el suelo. Esa noche, mientras conducía de regreso, sentí una extraña calma. La niebla parecía menos densa y la carretera más clara. No volví a ver al hombre de la bicicleta desde entonces, pero la experiencia me dejó marcado. Nunca compartí esta historia ampliamente, temiendo que me tomarían por loco. Sin embargo, entre los camioneros, la leyenda del hombre de la bicicleta persiste. Algunos dicen haberlo visto, otros creen que es solo un cuento para asustar a los novatos. Yo sé lo que vi y lo que experimenté. Cada vez que paso por esa carretera, recuerdo a Roberto y me aseguro de conducir con cuidado. Este trabajo nos lleva por caminos oscuros y solitarios, donde a veces encontramos más de lo que esperábamos.
pero a pesar del miedo y la incertidumbre, seguimos adelante, porque la carretera es nuestro hogar y no podemos dejar que el miedo nos detenga.